Bueno, el día de hoy, viernes 13 de diciembre, siéntense por favor, vamos a platicar sobre el estudio que hizo en su momento COFEPRIS sobre los vapeadores para que nuevamente esté disponible la información. Hoy la doctora Armida Zúñiga es la directora de COFEPRIS y ella fue quien realizó este estudio. Entonces, ella nos lo va a explicar con todo detalle. Después está Claudia Curiel, que es la secretaria de Cultura, y nos va a platicar, ya aprobado el presupuesto, la mejora que van a tener las escuelas del INVAL y del INA. Y también está Bulmaro con la cápsula de Suave Patria, pero hoy vamos a tener dos pequeñas cápsulas también antes de terminar de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos. Adelante, por favor, doctora. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Voy a presentarles los resultados de un estudio realizado en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, relacionado con la identificación de sustancias y su asociación con daños a la salud, estas sustancias presentes en los vapeadores, ¿sí? Los vapeadores, bueno, son unos dispositivos cuyo uso se ha incrementado en los últimos años, y la gran preocupación que tenemos desde el gobierno y desde la Secretaría de Salud en particular es que son dispositivos que están siendo cada vez más utilizados entre niños, entre jóvenes, y que son dispositivos que al usarse generan una gran cantidad de sustancias tóxicas que son nocivas para la salud. Bajo esta premisa es que nos dimos a la tarea de realizar un primer estudio en el año 2022 en la COFEPRIS. Para ello se tomaron muestras de vapeadores provenientes de todo el país, de las 32 entidades federativas, porque COFEPRIS tiene un programa justamente para la vigilancia de este tipo de productos. A la fecha se han asegurado más de 35,000 de estos productos en un gran número de visitas que se hacen en todo el país. Entonces, de estos productos se tomaron muestras y se entregaron al Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS. Ahí un grupo de expertos químicos, expertos técnicos, científicos, desarrollaron una metodología para hacer la identificación, es decir, saber cuáles compuestos contenían estos vapeadores. De tal manera que identificamos, primero, el fabricante de cualquier producto de uso y consumo humano debe declarar en la etiqueta el contenido del mismo. Y en estos productos, en estos vapeadores, estaban declarados solamente 3 de estos productos, que son los que se señalan en la lámina: la glicerina, el propilenglicol y los saborizantes, ¿sí? Estos dispositivos tienen diferentes sabores, se presentan además como una forma atrayente por estos sabores que contienen. Pero el resultado del estudio, que se realizó por una técnica conocida como cromatografía de gases, identificamos más de 30 de estas de sustancias, entre las cuales se encuentran el dimetil éter, que es utilizado como disolvente en productos de limpieza, el tolueno, que se usa para hacer pinturas, diluyentes de pinturas, esmaltes de uñas, barnices, el butirato de etilo, que se utiliza en fragancias, en limpiadores para bañeras, azulejos y superficies de inodoros, el gileno como agente de limpieza, diluyente de pinturas y barnices, la acroleína, que se utiliza en la síntesis de diversos productos químicos, y el benceno, que se usa en la industria de los solventes. Esto generó gran preocupación. Estamos hablando
que nos toca desde COFEPRIS proteger la salud de las personas. Y reitero, al ser estos productos que se venden como productos inocuos, generó una gran preocupación el identificar que contenían una gran cantidad de sustancias tóxicas para el ser humano. Derivado de lo anterior es que se desarrolló un protocolo de investigación conjuntamente con un centro de investigación del CONACYT, el CIDETEC de Querétaro, cuyos investigadores tienen una amplia experiencia en el análisis de este tipo de muestras. Los resultados de este estudio fueron recientemente publicados en el mes de septiembre en una revista de carácter internacional relacionada con los temas de efectos en el ambiente y daños a la salud. Esto está, repito, recientemente publicado y aquí todavía se fortaleció más la hipótesis de que en los vapeadores están presentes sustancias dañinas y nocivas para la salud. El vapeador tiene una cápsula donde contiene las sustancias químicas que son las que después de que se produce la combustión se forma el vapor. En las sustancias químicas originalmente presentes en el vapeador se identificó y se cuantificó que fue un gran avance en este proyecto de investigación. Se identificaron entre 13 y 71 compuestos. La metodología analítica fue muy similar a la del primer estudio, se denomina cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas, que nos permite no solo identificar con alta precisión qué molécula es la que estamos identificando en el laboratorio, sino también su concentración. Y las concentraciones de estas sustancias rebasan lo señalado en normas internacionales de exposición a este tipo de compuestos. Pero además, cuando se quema, digamos, el contenido de esas cápsulas y se forma el vapor, identificamos entre 73 y 167 compuestos químicos presentes en el vapor que se genera en estos dispositivos. Nuevamente identificamos a muchas de estas sustancias químicas que está documentado en la bibliografía, en los reportes científicos a nivel internacional, que causan daños a la salud. De la nicotina, bueno, por todos conocidos, los daños a la salud y la dependencia, no solo daños a la salud, sino la dependencia que se genera de la nicotina por ser una sustancia altamente adictiva, que genera daños en diversos órganos del cuerpo, así también la acroleína asociada con arritmias cardíacas, daños al corazón, el formaldehído, que causa irritación de mucosas, daños al sistema nervioso, el metilglioxal y glioxal, que es citotóxico, es decir, causa daños a las células epiteliales de vías respiratorias e induce una serie de patologías relacionadas con la expresión de citocinas y todo esto relacionado con el sistema inmune. Así también se identificó en este estudio la presencia en concentraciones altas de un grupo de compuestos que les llamamos los BETEX, por su denominación benceno, tolueno y gilenos. Son sustancias que afectan al sistema nervioso central y al sistema hematopoyético, es decir, al sistema sanguíneo, y que están directamente asociados, y esto sustentado en reportes científicos internacionales, que son sustancias cancerígenas. Así también se identificó acetaldehído, que es un compuesto que en asociación con alcohol y tabaco se clasifica como un carcinógeno del grupo 1, es decir, una sustancia cuya evidencia científica demuestra que es productora de cáncer. Así también el dimetiléter, que es irritante de ojos, y podríamos hablar de todas estas 167 compuestos, su concentración que se identificó en estos vapeadores y la asociación con los daños a la salud. Bueno, es importante mencionar que una vez que las sustancias químicas contenidas en el cartucho de estos dispositivos se queman, es decir, se produce la combustión para formar el vapor, se produce una gran cantidad de sustancias químicas derivados de esa reacción alimentada por calor. Hay muchos estudios que se siguen realizando a nivel mundial, hay muchos estudios a nivel mundial que demuestran que los vapeadores contienen sustancias nocivas para la salud. Para la COFEPRIS es un tema de preocupación importante, por eso
es que derivado de este estudio se siguen detonando acciones en todo el país para seguir haciendo la vigilancia en los mismos. Lo que tenemos en nuestras manos no es un tema menor, es la salud de nuestra población y es la salud, reitero, de nuestros niños y nuestros jóvenes, ya que diversas encuestas relacionadas con la exposición a este tipo de sustancias demuestran que son cada vez más accesibles para los niños. No son productos inocuos, es decir, son productos que van a causar a mediano o largo plazo un daño a la salud, y por eso la intervención desde la COFEPRIS y en este gobierno liderado por la doctora Sheinbaum es cuidar y proteger la salud de todos los mexicanos, y muy especial énfasis en este tipo de productos que además son la puerta de entrada a diversas adicciones. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, Claudia. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Hoy vamos a presentar el eje de educación artística, que es uno de los prioritarios de la política cultural de esta Secretaría, que se presentó ya hace meses a la Presidenta, y que con un diagnóstico que realizamos con el equipo del INVAL y Educación Artística, visitamos todas las escuelas, son más de 38, y ahorita voy explicando más detalle las de iniciación artística, y nos reunimos con la comunidad estudiantil, docente y administrativa para trabajar en un plan integral que pueda fortalecer a las escuelas de educación artística. Bueno, estas escuelas fueron el resultado de la educación posrevolucionaria cardenista, donde se fortalecen las instituciones y se intervienen escuelas de educación artística de alto perfil innovadoras que fueron por mucho tiempo sustanciales en este tema. Por ejemplo, tenemos el conservatorio, que es histórico, que estaba desde 1866, y después, con la creación del INVAL y del INA, empiezan a aparecer las escuelas más relevantes y más importantes para el patrimonio y el cuidado y la investigación, como va a ser la ENA, como van a ser todas las escuelas profesionales del INVAL. Durante esos años fueron centrales, pero a partir de los años 80, los gobiernos neoliberales, hay un abandono muy importante de esta infraestructura y pues se pierde el interés en una vocación muy importante que queda históricamente relegada, que tiene que ver con los profesionales del arte, con la importancia de estas instituciones como corazón formativo de vocación nacional para todo el país. En estas escuelas no solo se formaron grandes artistas de nuestra historia actual, sino también participaron como docentes. La labor de los artistas y la docencia es muy cercana, por lo cual las escuelas son centrales en ese sentido. Por esa razón es que se requiere de un trabajo integral profundo de renovación de las escuelas, y sería la segunda vez en la historia de estas escuelas que tendría una intervención como cuando fueran fundadas. Eso es parte de la política de este segundo piso que se platicó con la Presidenta, y que hay un interés porque estas escuelas recuperen esa fortaleza y puedan conectar también con la educación no formal, es decir, hacer un sistema articulado de educación artística. Están los semilleros, vamos a trabajar también con la SEP, que se presentará en otro momento cuando lo instruya la Presidenta, y están las escuelas del INVAL. Entonces está lo formal, lo no formal, y lo que queremos justamente es articularlo como una estrategia de transformación nacional, la más ambiciosa, donde va a haber iniciación artística como nunca antes. Esto, por supuesto, para que las escuelas desempeñen pues no solamente una vocación importante social en sus comunidades, sino como transformación social y humanista. Bueno, muchos conocen las escuelas del INVA. Tenemos de música, de teatro, de danza clásica, danza mexicana. Hay muchas de estas escuelas que recuperan tradiciones y oficios centrales de este país, como artesanía, danza, teatro. Avanzamos, por favor. Tenemos 4 escuelas de iniciación artística, hay 12 centros de educación artística media superior, las 24 escuelas universidades de escuela superior, donde está la ENA, todas estas escuelas del INVAL, el Centro de Capacitación Cinematográfica, en fin, y 65 escuelas de iniciación con
participación en los estados, 4 centros de investigación. Avanzamos, por favor. En el INAH están todas estas universidades centrales y, por ejemplo, también está adscrita la Secretaría de Cultura, la Orquesta Carlos Chávez y 4 centros de investigación, como mencionaba, que son importantes para profundizar en el trabajo artístico a nivel nacional. Se atienden alrededor de 30,000 estudiantes con esta infraestructura que, fortalecida, va a poder atender una mayor matrícula ya con la capacidad instalada que tiene estas universidades. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles van a ser las acciones centrales después de este plan de trabajo y diagnóstico que hemos realizado con estudiantes, docentes y administrativos? Bueno, de entrada, mejora en la infraestructura, no solamente mantenimiento menor, hay temas de infraestructura profunda que queremos atajar, y equipamiento como instrumentos, los laboratorios de la ENA, y en fin, los laboratorios de todas las escuelas, para que regresen a estar en ese mejor momento y seguir trabajando en la vinculación con otros espacios. Otro tema central que nos pidieron estudiantes, que es una deuda, hay planes de estudio que tienen alrededor de 15, 20 años sin actualización y que, de acuerdo a las demandas de las y los estudiantes, los nuevos tiempos, pues es central. Entonces se está trabajando con un comité de estudiantes, docentes, para actualizar los planes de estudio y queremos, de manera importante, fortalecer todas las escuelas del IMBAL, que si bien son de formación, valga la redundancia, formal, pero ampliar la visión también y ese enfoque en la pedagogía que tienen, con un enfoque comunitario que también fomente pues la colectividad, la inclusión para abordar otro tipo de problemáticas, porque platicando también y dialogando con los estudiantes, ellos también tienen muchas ganas de incidir en la transformación del país y no solamente dar una clase en un aula, sino cómo pueden intervenir en otros territorios, y por eso, al fortalecer todas estas escuelas, pues van a ser el corazón de trabajo también comunitario, más adelante con CEP, de trabajo de formación de formadores, y para trabajo también comunitario. Entonces, ampliar, pues romper con ese paradigma únicamente formal y que tengan otro tipo de herramientas para una transformación social nacional. Y algo fundamental que se hace por primera vez, gracias al apoyo de la presidenta, sabemos que la educación pública tiene que ser gratuita, y a partir del siguiente año ya no habrán cobros en inscripción y reinscripción de las escuelas del IMBAL. Se paga alrededor de 6,000 y en otros casos hasta 20,000 anuales. Ya no habrán inscripciones, justamente para garantizar educación de calidad pública para todas y para todos. Siguiente. Y bueno, ¿qué queremos hacer con toda esta estrategia? Consolidar el sistema más ambicioso de educación artística formal y comunitaria, es decir, que se articule como un sistema donde se puedan hablar, compartir conocimientos y formar artistas, pero también docentes que tengan una visión amplia de la educación, de la transformación, y que sea parte justamente de esta segunda etapa y del segundo piso de la transformación. Pues nada más por ahora es todo. Muchas gracias, presidenta. Ayer se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Repito nuevamente para que no haya ninguna duda, hay recursos para salud, hay recursos para educación, desde la inicial hasta la superior. Hay recursos para la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, para las universidades Benito Juárez y para todas las universidades públicas. Hay recursos para garantizar todos los programas de bienestar y su actualización, los 3 nuevos programas de bienestar. Hay recursos para los trenes, para carreteras, para las obras de agua que hemos estado presentando, y en particular hubo una reasignación de tal manera que la Secretaría de Cultura tiene 3,000 millones de pesos adicionales que van a ser dedicados a estas escuelas. Entonces, para que se conozca que está garantizado el presupuesto para el próximo año,
y no toda la infraestructura se va a renovar en el 25, pero es un programa para los próximos 6 años. Bueno, quisieran pasar de una vez las 2 cápsulas de nuestros paisanos y paisanas que nos envían. Sí, las 2, por favor, son muy cortitas. ¿Qué es la importancia de las y los mexicanos en Estados Unidos? ¿Sí las tienen o? Hola, soy Adela León, una inmigrante mexicana que vive en Fowler, California. Mi nombre es Feliciano, soy un inmigrante mexicano que vive en Merced, California. Quiero platicarles cómo las y los mexicanos aportamos mucho en los 2 países. Nuestra ayuda es invaluable en sectores esenciales de la economía de Estados Unidos, como en el campo, en la construcción y la industria. Por ejemplo, ¿sabías que 7 de cada 10 trabajadores del campo somos de origen mexicano? ¿Qué sería de la economía sin esas manos? Seguro habría muchas mesas sin alimentos. Estas manos que durante la pandemia fueron llamadas trabajadoras esenciales. Y que aún somos esenciales. Por eso siempre decimos con orgullo que los 2, México y Estados Unidos, se benefician mucho de lo que hacemos, con muchas ganas para ambos. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Con mucho orgullo mexicano. Hola, soy Selene Partida, orgullosa migrante mexicana desde Chicago. El ingreso de nosotras, las y los trabajadores inmigrantes mexicanos al año en Estados Unidos es de $320,000 millones. Las remesas que se envían a México son $63.3 mil millones. Más de 4 veces de lo que se envía a México se queda aquí en Estados Unidos. México y Estados Unidos se benefician mucho de lo que hacemos nosotros los migrantes. Les mando un fuerte abrazo desde Chicago. Pedimos a muchos hermanos y hermanas que están allá, paisanos y paisanas, que estén enviando lo que ellos consideran que es su aportación a la economía de Estados Unidos y a la economía de México. Y los vamos a estar pasando, incorporando a la mañanera del pueblo. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, sobre el tema. Buenos días, Yubel Carolina de Código Libre. Presidenta, sobre el tema, ¿qué mensaje da el gobierno a aquellas personas que habla de más de 5 millones que usan vapeadores si no cree que crezca el comercio informal, el contrabando? Es un mensaje porque recuerden que el presidente López Obrador modificó la ley para prohibir la venta y comercialización de vapeadores y la Corte echó para atrás ese cambio a la ley. Entonces envió esa reforma constitucional para que quede claro que hacen mucho daño a la salud. Entonces ya fue aprobado y pues ya nos va a corresponder a través de COFEPRIS y de las instancias de inspección, pues que no se comercialice. Pero es un mensaje muy claro de que a todos los jóvenes, las y los jóvenes, adolescentes que usan los vapeadores, vean nada más las sustancias que tiene. Es que el efecto de la utilización de vapeadores pues parece que es menor que el cigarro y resulta que hay sustancias que hacen muchísimo daño a la salud. ¿Y la estrategia, por lo menos el contrabando que se vende en las calles, en el metro, cómo se puede...? Tiene que haber su estrategia de inspección, pero es importante que se mande este mensaje. Ok. Presidenta, de la mercancía que entró ilegal al país, las autoridades de Sonora realizaron el decomiso más grande de productos chinos, más de 1 millón de piezas. ¿Esto va a continuar? ¿Tiene alguna relación con lo que platicó con el presidente Donald Trump? No, no tiene relación. La Secretaría de Economía está haciendo estas acciones con algunos de los estados. Digamos que el contrabando
o la entrada ilegal de productos tiene varias maneras de controlarse. Uno es a través de las aduanas, que también estamos desarrollando distintas acciones con el objetivo de disminuir al máximo la entrada de productos ilegales que no pagan impuestos, además, y al mismo tiempo pues que paguen los impuestos que se tienen que pagar. Y por otro lado, pues ya en la venta en distintos lugares. Pero es una acción importante que tiene que ver con pues disminuir el contrabando y al mismo tiempo el control de las aduanas para incrementar ingresos. Por último, Presidenta, ¿hay alguna invitación para la toma de una invitación para usted, para México, para la toma de protesta en Venezuela el 10 de enero? Hasta donde entiendo no hemos recibido. Sí. Gracias. Adelante. Gracias, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Retomando nada más un poquito lo de los vapeadores, me gustaría preguntar qué tipo de sanciones implementarán para evitar su distribución, ya que, bueno, como sabemos, ahí todavía, a raíz de lo que nos comentaba de Andrés Manuel, aún vemos este tipo de productos en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sanciones se implementarán para los que lo venden, incluso para los que todavía lo llegaran a consumir? Sí, tiene que venir la ley secundaria para que vengan todas las sanciones. Gracias, Presidenta. Para continuar, el presupuesto de egresos de 2025 incluye nuevos programas como la pensión de mujeres de 63 y 64 años y la contratación de médicos para visitar los domicilios. ¿Cómo garantizar la ejecución eficiente de estos recursos y la cobertura de los programas? Como se garantizan todos los programas, uno a uno, no hay intermediarios. La intermediación de organizaciones sociales o la orientación del uso de un programa social como un tema clientelar para el uso de ese programa para beneficio de un partido político quedó en el pasado. Y la gran mayoría de los programas son universales, es decir, es para todos y para todas. Y no hay intermediación de nadie, es directo, del gobierno al ciudadano, a la ciudadana, a los niños o a las niñas. Entonces, para las mujeres de 63 y 64, después vamos a ir 60, 61 y 62, ya se registraron, son cerca de 1 millón de mujeres que se registraron y van a tener su apoyo a partir de la distribución de las tarjetas del Banco de Bienestar que vamos a realizar en enero y en febrero del próximo año. Entonces, 1 millón de mujeres van a recibir este beneficio, todas las mujeres de 63 y 64 años. Después, todos los adolescentes que van a secundaria pública, todos y todas, van a recibir su beca de 1,900 pesos a la familia bimestral, más 700 pesos por niño y niña. Son todos y todas y a partir de enero comienzan a distribuirse las tarjetas en las escuelas y la contratación de médicos y médicas del bienestar que van a estar visitando adultos mayores, a los 12 millones de adultos y adultas mayores y a los cerca de 1 millón o más de 1 millón de personas con discapacidad que van a estar yendo a sus casas. Ese programa inicia en febrero, más o menos. En enero es la capacitación y en febrero inicia y es para todos y para todas. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer Guadalupe Tadei anunció que no se instalarán las 170,000 casillas debido a restricciones presupuestales. ¿Qué opina sobre esta situación y cómo garantiza que todos los ciudadanos puedan ejercer pues su derecho al voto, ya que pues no se dice que no se van a instalar? Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Recuerden que 2024 fue el año de la elección más grande que había habido en la historia de México. Junio fue la elección más grande que haya habido en la historia de México. Eso significó pues todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos,
financiamiento a candidatos y candidatas, es decir, muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial. No va a haber financiamiento a campañas y en este caso, pues la pregunta es ¿en qué se va a gastar? Los partidos políticos no tienen un financiamiento adicional como es en la época de elecciones. Para que ustedes tengan una idea, 7,000 millones de pesos, que es el monto que se planteó y que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, es lo que costó los 2 cablebuses de la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que costó 2 veces el trolebús elevado de 8 kilómetros que se hizo en la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que vamos a invertir el próximo año en distintos lugares de Guerrero para hacer carreteras, para hacer la mejora del sistema de agua potable de Acapulco. 7,000 millones de pesos es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados en su inversión anual. Entonces, si se dan estos 7,000 millones de pesos, pues la pregunta es, ¿quieren más? Hablan de por lo menos 2,000 millones de pesos más. Yo creo que es importante informarle al pueblo de México en qué se destinan, porque pienso, ¿no? ¿En qué se pueden destinar? En las urnas, ¿cuánto puede costar una urna? En las boletas, que ahí sí puede haber un gasto especial porque las boletas tienen su característica de seguridad que deben tener. Capacitación. Ahora, la mayoría, o bueno, los servidores que van a estar en las casillas, pues son voluntarios, igual que en las elecciones. No va a haber representación de partidos políticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a destinar estos 7,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados les asignó? Que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México, y si requieren más recursos, ¿por qué requieren más recursos? Entonces no es nada más decir requiero 10,000 millones de pesos, sino ¿por qué requieres 10,000 millones de pesos? Por ejemplo, son muchísimos candidatos y candidatas que van a salir, que tienen que salir publicados cuando uno va a votar. Porque son en algunos casos pues más de 500 candidatos y candidatas. Pues tiene que haber un librito donde vengan los nombres de los candidatos y una papeleta donde uno va a firmar, una boleta donde uno va a votar, en donde tiene uno que apuntar 5 nombres de mujeres y 5 nombres de hombres. ¿Cuánto cuesta el librito? ¿Cuánto cuesta las boletas? Entonces, si clarifican ¿cuáles son los costos de la elección? Pues el pueblo de México, no solo el gobierno, puede enterarse por qué están pidiendo 10,000 millones de pesos. Entonces, esa es la solicitud, que el INE transparente la elección y por qué dicen que van a reducir a la mitad el número de casillas. Entonces, en la medida que transparenten eso, pues el pueblo de México puede saber por qué se gasta tanto en la elección. Muchas gracias, presidenta. Para terminar, usted ha sido reconocida como la mujer más poderosa, la 4ª mujer más poderosa del mundo y la primera de Latinoamérica. ¿Qué significa este reconocimiento para usted? Pues repito, es un reconocimiento al momento histórico que estamos viviendo, que es tiempo de transformación, segundo piso de la 4ª transformación y la fuerza que tiene nuestro movimiento, el apoyo popular a la 4ª transformación y al mismo tiempo pues que es tiempo de mujeres. Muchas gracias, presidenta. A ver por acá. ¿Qué tal, presidenta? Buenos días, Alejandro Cabral de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de Política de Rock and Roll Radio. Soy egresado de CEDART, del Centro de Educación Artística de la Preparatoria, así que me da mucho gusto esta inversión a las escuelas artísticas y, bueno, ya de la cultura. Como parte de los medios comunitarios,
nos preocupa un poco en qué va a derivar el nuevo organismo que se va a hacer cargo de las funciones que tenía el IFT. Y quiero aclarar, no nos asusta la desaparición del IFT, ni mucho menos. Sin embargo, no nos han explicado qué organismo se va a hacer cargo específicamente y sobre todo en su composición. Y me refiero a una parte de su composición que nos parece altamente relevante. El otorgamiento y la sanción de las concesiones, tanto de radio como de televisión, nos preguntamos si va a depender de un consejo o si va a ser un funcionario desde su aislamiento en un escritorio quien va a tener esa decisión. Y nos preocupa porque el anterior consejo, el del IFT, no nos representaba, a final de cuentas era un consejo ciudadano, pero no había una representatividad, se ha acusado en distintos foros, de los medios comunitarios, no había un conocimiento, se fueron entrenando en el camino. En Argentina hace un tiempo hicieron un experimento cuando eran más pro derechos que hoy, por cierto, y incluyeron en el consejo consultivo, que aún continúa, para sancionar a las concesiones, a un representante de los medios comunitarios, a un representante de los medios indígenas, a un representante de los medios públicos o a una persona que tuviera amplio conocimiento en estos sectores. No tendría que salir directamente de nosotros, de las radios, pero sí nos preocupa esto, si se ha pensado en un consejo principalmente. El IFT divide sus funciones en 3 instituciones. Una se va a la agencia digital, la parte más técnica. La otra queda en esta organización, que es un organismo descentralizado, que va a depender o está sectorizado en la Secretaría de Economía, que es este organismo que va a regular tanto lo que tenía COFESE como el IFT para evitar monopolios privados. Ese organismo está por crearse y tiene que venir una ley secundaria para dar sus características, pero mantiene, digamos, su independencia técnica, pero no la autonomía que se planteaba antes, que en realidad pues no funcionó para su objetivo, que era disminuir la monopolización de ciertos productos y servicios, tanto la COFESE como el IFT, sino más bien para limitar al Estado. En realidad, para eso funcionaban estos organismos autónomos. Entonces, se divide una parte en la agencia digital, la parte más técnica, la otra parte en este organismo para la regulación, sobre todo de las concesiones privadas, y el otro queda en comunicaciones, infraestructura, comunicaciones y transportes. Ahí es donde va a estar principalmente el tema de las radios comunitarias. Entonces, ahí podemos platicar con gusto para ver cuál es el mejor esquema para que puedan tener el desarrollo que se requiere. Muy bien. Por otra parte, Presidenta, hace poco nos enteramos de un grupo de estudiantes de la UNAM. Son estudiantes muy jóvenes ellos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre los que hay un estudiante sonorense, de ahí es que yo me enteré, de mi radio está en Hermosillo, Sonora, y están desarrollando un biopesticida que incluso ya ganaron un concurso internacional, y nos señalaban estos muchachos que han batallado con los recursos para la elaboración de las pruebas para poder seguir concursando y para poderlo comercializar en algún momento, ¿no? Para poderlo distribuir. Sabemos que es uno de los principales riesgos que tiene el campo, el uso de pesticidas que son nocivos para la salud, y ellos lo están relacionando específicamente con una plaga que es muy común en México, y lo están desarrollando a partir de productos biodegradables. Entonces me voy a permitir pasarle la información a Paulina, si le parece, para ver si se les puede apoyar. Sí, claro que sí. Y por último, un tema que yo traigo desde los inicios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha venido caminando pero muy lento. Yo no sé si sea el elefante reumático, si sigue reumático en su gobierno o si ya lo lograron mover un poco. Le platico rápidamente. El caso de la guardería ABC tiene un componente completamente diferente a otras tragedias que han sucedido en la historia de nuestro país, y es que no solo hay víctimas y
causantes de la tragedia, sino que además hay un tercer sector que son los héroes que rescataron a los niños de la guardería ABC. Al principio teníamos detectados 4 o 5 de ellos, tal vez eran 9, algunos, un par ya fallecieron, desafortunadamente van 15 años de la tragedia, y le solicitábamos al presidente que se les incluyera como víctimas, que se les diera algún apoyo, y esto surgió de uno de ellos, el Cayetano, se le conoce, al cual un grupo de ciudadanos tuvieron que reunir recursos privados para poderlo operar de una hernia porque no tenía servicios médicos gratuitos, y trabaja de ayudante de albañil, una persona que rescató por lo menos a 15 niñas y niños, y que hoy algunos de ellos le agradecen su vida, ya son muchachitos de 18, 19 años. Ya entrando su gobierno, esto ha tenido cierto seguimiento, se ha atorado en varios momentos porque no se ha podido hacer el censo de todas estas personas, hombres y mujeres. Y entrado su gobierno, hubo una entrevista con la directora de Derechos Humanos del Seguro Social para ver de qué manera se les podía apoyar. Sin embargo, esto sucedió ya pues hace un tiempo, fue en la transición entre cuando usted ya era presidenta electa, y no se les ha vuelto a llamar, me señalan. Además de que no se ha hecho el censo completo. Estamos en toda la disposición de apoyarles a reunir a la gente, de apoyarles con este registro, pero sí me parece que el pueblo de México les debemos ya no solo una disculpa, sino un reconocimiento, que no sea una estatua, sino un cambio en su futuro. Le comento a Arturo Medina, que es el subsecretario de Derechos Humanos, de él depende la Comisión de Víctimas y de Búsqueda, y vamos a ver exactamente, para poder recibir un apoyo de la Comisión de Víctimas hay una ley, no es discrecional, digamos, a quien sea el director o directora de la comisión. Hay una ley que establece cuáles son los criterios, pero merecen un apoyo. Entonces le vamos a decir a Arturo para que pueda revisar el caso, si te parece. Acá, a ver. Va a haber tiempo para todos y para todas. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos los presentes. Elides Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, así como del canal de YouTube Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Hoy traigo para usted 2 preguntas y una tarjeta de Navidad muy especial. Señora presidenta, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal, estamos dando un paso histórico de progreso moral desde México para el mundo en el marco de la revolución de las conciencias, una apremiante revuelta en favor de la paz entre todos los seres vivos. Enhorabuena, México. Ahora el reto en lo inmediato está en elaborar la Ley General en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales que regirá en todo el país de conformidad con los principios de progresividad y del espíritu que emana de la Constitución en lo tocante a prohibir el maltrato animal y en el entendido de que el Estado mexicano debe garantizar su protección. Señora presidenta, el Movimiento Conciencia, así como distintos colectivos de diversos gremios, en colaboración con activistas, profesionales y académicos de múltiples disciplinas, desean confiarle próximamente su proyecto, en el cual ahora mismo están trabajando a propósito de la ley arriba mencionada. El proyecto, aseguran, estará fundamentado en una realidad social, en la ciencia, en la ética, en el derecho y en nuestra Carta Magna. Desde luego también los que están elaborando el proyecto participarán, si se les permite, en los foros correspondientes. La pregunta, señora presidenta, es, ¿podría el Movimiento Conciencia confiarle en fecha próxima dicho proyecto para que usted lo haga llegar al Congreso de la Unión? Así tendrían la certeza, dicen, de que habrá sido recibido debidamente y que el Congreso lo tomará en consideración para expedir la Ley General en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales. Sí, con gusto lo revisamos. Bueno, en efecto,
Fíjense, son, si mal no me equivoco, 18 reformas constitucionales que se aprobaron en estos 2 meses y medio. Entre ellos 16 o entre ellas 16 que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y después la igualdad sustantiva y también el que en el caso de los amparos no haya inconstitucionalidad, o que en el caso de reformas constitucionales no proceda la ley de amparo, que era lo mismo que tenía ya la propia ley. 18 reformas constitucionales. Además, se presentaron diversas leyes, entre ellas las leyes de igualdad sustantiva, las leyes de la reforma al Poder Judicial. El día de ayer se envió todavía una ley de reforma al Infonavit, al Senado, para que sea parte de la reforma constitucional del derecho a la vivienda. Entonces vienen muchas leyes secundarias todavía en las que tenemos que trabajar, entre ellas, por supuesto, esta Ley General de Cuidado Animal. Y allí sí es importante que pues participen organizaciones y distintos grupos de la sociedad que son protectores y que quieren ver reflejada en esta ley general pues mucho del activismo que han desarrollado. Entonces, tanto al Congreso como a la propia consejera jurídica, que es quien se encarga de esto, pues recuperamos esta iniciativa y la ponemos a consideración. Permítame que para hacerle la segunda pregunta, señora presidenta, exponga muy brevemente el contexto. Primeramente le comento lo que aconteció en días pasados en contra del albergue En Busca de un Hogar. Cuerpos policíacos irrumpieron de forma violenta en sus instalaciones en un operativo para llevarse literalmente a su fundadora y a los animales que se encontraban ahí bajo su custodia. Se ilusionan en vano quienes creen que todos esos perros y gatos tendrán una mejor calidad. ¿En dónde fue? En Busca de un Hogar, en la colonia Narvarte. Hicieron un operativo policíaco y se llevaron ese día a su fundadora y a todos los perros, creo que no los han entregado. A ella al día siguiente salió, pero pues en busca, fue en un albergue que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Me permite terminar, sí, justamente porque hay dos narrativas, las pésimas condiciones y las que no se puede haber mejores condiciones, no hay posibilidad. Se ilusionan en vano justamente quienes creen que todos esos perros y gatos tendrán una mejor calidad de vida en otro lugar. Los albergues están saturados, no hay hogares para tantos. Los animales del albergue han tenido en muchas ocasiones la oportunidad de encontrar una familia. Justamente mi propia familia se configuró durante muchos años con 3 perros adoptados en el albergue En Busca de un Hogar, mismos que acompañaron a mi hija en su adolescencia, lo que contribuyó a su formación en la responsabilidad, la empatía y el respeto al prójimo. Tengo mucho que agradecerles. Soy testigo del enorme esfuerzo que hacen justo para buscarles un hogar. Se requieren brazos para luchar, señora presidenta, no para cortarlos. Mientras los que atizan cotidianamente el problema gozan de impunidad. Ojalá este escandaloso operativo policíaco se hubiera dado en el mercado de Sonora, en las aduanas o en contra de los comerciantes de vidas que obligan a los animales a reproducirse con crueldad inimaginable, incluso en los traspatios. Esa gente es corresponsable de que muchos de estos perros terminen en los albergues, en las calles o en los centros de exterminio. Los criminales no son los que se echan a los hombros la tarea de proteger animales. Los criminales se encuentran en otra parte. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando en la actualidad solo tenemos 3 caminos en concreto? Y esto incluye a cualquier persona, sin excepción. 1. Dejar a los perros y los gatos moribundos, atropellados, aguzanados, hambrientos y sufriendo en las calles. 2. Por compasión recogerlos y llevarlos a nuestras casas o a un albergue donde acabarán hacinados y todos, hasta el rescatista, coexistiendo en un infierno.
3, matarlos con las consecuencias que esto implica. Las pocas personas o refugios que pueden dar una vida digna a decenas de perros y gatos reunidos en un mismo lugar son excepciones, y este también es un tema de privilegios. Si en los albergues se genera inmundicia, es porque el Estado ha abandonado a los verdaderos rescatistas que se esfuerzan por llevar a cabo una tarea que le correspondería, permítame decirlo con claridad y respeto, al propio Estado. Para colmo, en este callejón sin salida, a río revuelto, sacan provecho los falsos protectores, pagando justos por pecadores. En múltiples ocasiones expuse este asunto en este espacio de la mañanera, pues la sobrepoblación de perros y gatos es extremadamente grave. Referí que esta situación es en sí misma un atentado contra la seguridad y la salud pública, ya que coadyuva a la descomposición del tejido social y a la depredación de la fauna silvestre, además de que contribuye a una brutal contaminación, entre otras aberraciones. Y agrego dos más: la pérdida de valores y la generación implacable y ascendente de violencias extremas. También ha quedado absolutamente evidenciado a través de la historia que las fábricas de la muerte solo agravan los conflictos. Solo un pensamiento retrógrado y criminal pretendería resolver esta terrible realidad realizando matanzas cuando pronto otros animales ocuparán su lugar, y así interminablemente. Señora Presidenta, integrantes del Movimiento Conciencia me piden le pregunte a usted si les permite entregarle en un breve plazo de tiempo un anteproyecto integral, ético y eficaz para afrontar puntualmente esta situación sobre la sobrepoblación de perros y gatos. Afirman que este problema también es un asunto de derechos humanos y que otros países lo han logrado mitigar considerablemente. ¿Por qué México no? ¿Les permite entregarle este anteproyecto? Sí, sí. Ya se ha logrado en otras partes del mundo, es un proyecto integral y creo que ya es tiempo de tomar a consideración este problema que es muy grave. Sí. Se lo hago entregar. Ambos proyectos se los hago entregar con Paulina. Por favor, sí. Y por último, muy corto, señora Presidenta, con profunda pena comunicamos el fallecimiento el 25 de noviembre pasado de Simón, el guajolote presidencial, como se le conoció popularmente, y el mismo que le regalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus giras a Oaxaca. Fue él quien autorizó se trasladara para vivir protegido hasta su muerte natural al santuario Sicarú. Lo recordaremos como un símbolo de lo que se construyó en este espacio de la mañanera. Entré aquí el 23 de diciembre de 2020 para salvar la vida de Simón el guajolote. 4 años después salí con una reforma constitucional en materia de bienestar, protección y cuidado animal. Este lapso coincide precisamente con el tiempo de vida y libertad de Simón en el santuario. Su historia se entretejerá con certeza en el realismo mágico. Nos consuela el hecho de que este animal no fue víctima de un matarife por gula, lo mató un animal cuyo hábitat hemos invadido los humanos. Por hambre, este animal feral traspasó los límites de seguridad. Permítame obsequiarle, señora Presidenta, una tarjeta de Navidad, un mensaje de amor y paz que año con año compartíamos con nuestros amigos y con la gente que siempre estaba pendiente del guajolote presidencial. Es una foto de Simón siempre posando, soberbio y empoderado, pleno y rodeado de Nochebuena. Feliz Navidad. Justo me contó hace unos días la anécdota completa una persona aquí en Palacio. Entonces, fíjate, se juntó. Muchas gracias y gracias por tu activismo. Gracias por escuchar, gracias, señora Presidenta. Gracias. A ver, ¿quién más acá? Buenos días, Presidenta. Atzayacatl Cabrera del Sol de México. Yo tengo algunas preguntas sobre el tema de áreas naturales protegidas. Me gustaría preguntarle, en el sexenio pasado se hizo la declaratoria de 50 áreas naturales protegidas nuevas. Preguntarle si en su gobierno usted tiene el plan también de desarrollar más declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas para incrementar las hectáreas que pudieran protegerse en el país, pero en ese mismo sentido también preguntarle sobre el presupuesto. En este caso, para el 2025 la CONAMP apenas va a recibir 1,001 millones en promedio con las 98 millones de hectáreas. Cada hectárea tendría como aproximadamente 10 pesos. Preguntarle también si considera que esto es suficiente.
Sí, se requieren, además de seguir declarando, los programas de manejo y obviamente su mantenimiento, conservación, y lo van a tener las áreas naturales protegidas. Por cierto, quiero aprovechar para decir que Alicia Bárcenas, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no solo es una servidora pública ejemplar, sino es una mexicana ejemplar. Alicia es bióloga, ha dedicado su vida, o gran parte de su vida, a la defensa de los recursos naturales, de manera muy digna, honesta y con mucho conocimiento. Ella fue directora de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Durante todo ese periodo, CEPAL hizo una defensa muy importante de lo que significa la reducción de las desigualdades y la pobreza y la defensa del medio ambiente. Y hoy tenemos el orgullo de tenerla como secretaria de Medio Ambiente. Entonces, yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que Alicia sea parte de nuestro equipo, y lo digo por estas críticas que se levantaron en las redes sociales. Es una mexicana ejemplar. Entonces, ella es parte del equipo, va a seguir siendo parte del equipo, y no es justa pues esta crítica. Y ahí pues los otros temas ya ella lo resolvió y tomó cartas en el asunto, pero yo estoy muy orgullosa de que Alicia sea parte del equipo. Pero sí va a haber más, se planea haber más declaratorias de áreas naturales protegidas. Tiene que ver con la Semarnat. La declaratoria de un área natural protegida tiene que ver pues también con las consideraciones de un ecosistema que requiere su protección. Entonces, estas declaratorias pues tienen que ver con el trabajo de la Semarnat, de la Comisión de la CONAMP, que es la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas, que tiene bajo su cargo los planes de manejo y la conservación de estas zonas. Comprendo. Y por otro lado, Presidenta, hace más o menos un mes comentó que su gobierno estaba analizando si se iba a continuar con la descentralización de las instituciones federales, saber si ya hay como alguna actualización, alguna decisión tomada sobre este proyecto, y qué va a pasar, por ejemplo, con algunas de las sedes que pues han estado como un poco abandonadas, como es el caso de el edificio de Pemex que iba a ser para Conagua en Veracruz. Voy a checar bien lo del edificio. Hasta donde entiendo se le iba a dar a la Secretaría de Marina, pero necesito revisarlo. Este es lo que tengo en este momento en mente. La descentralización también requiere sus recursos, porque no solamente pues es el edificio, sino el apoyo a la gente que se va a mover. Entonces, por el momento no tenemos contemplada esta descentralización, pero iremos viendo también en el sexenio. Vale, muchas gracias. Gracias. Acá. Gracias, buenos días. Aurora Castillejos, de Canal 14 SPR y Altavoz Radio. Presidenta, preguntarle, ¿qué opina de la sanción de 90 días sin goce de sueldo que se le dio a la jueza federal Nancy Juárez, esta jueza que propuso pues meterla a usted a prisión por haber publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial? El Consejo de la Judicatura Federal impuso la sanción hacia Nancy Juárez por una investigación iniciada en 2022, cuando recibió denuncias por desempeño deficiente, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos. O sea, la sanción es por lo que hizo en el 2022. Denuncias presentadas en su contra cuando era titular de un juzgado en Cancún. Bueno, pues ahí está. Ni siquiera es por la queja que presentamos. La queja que presentamos, recuerden que fue porque ella, ¿se acuerdan? Resolvió eliminar del Diario Oficial de la Federación una publicación, cosa que es imposible eliminar una publicación. En todo caso,
puede ser una resolución para que quede sin efectos y entonces hay una nueva publicación, pero es absurdo pedir la eliminación de una publicación. Y además está violando en ese momento la ley de amparo. Pero me llama la atención que pues las sanciones son por algo que hizo en el 2022. Afortunadamente es ya constitucional la reforma al Poder Judicial, va muy bien y el 1 de junio pues vamos a poder elegir entre todas y todos los mexicanos a los nuevos jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros. Al respecto, preguntarle sobre el expanista Roberto Gil Suart, que está pues diciendo que va a ingresar o va a intentar ser ministro a través de este método, a pesar de que estuvo en contra de la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión al respecto. Pues es esta hipocresía del conservadurismo. Pero bueno, pues que participe, qué bueno que va a participar. Ya pues que la gente decida. Que es importante, por cierto, se está haciendo una revisión en el caso del Ejecutivo y es importante que se haga en el Judicial y en el Legislativo, que las personas que se inscriben cuenten con todos los requisitos y además pues no haya ninguna carpeta de investigación o alguna sentencia que tenga que ver con alguno de quienes se presentan, ¿verdad? Entonces, qué bueno que va a participar. Ya se arrepintió de que estaba en contra de la reforma al Poder Judicial, yo creo, ¿no? Quiere decir que ya recapacitó. No sé qué piense su partido. O ya no sé de qué partido sea, también, porque ya ven que están renunciando muchos al PAN, al PRI, al PRIAN, pues ya quieren formar un nuevo partido político organizado por Claudio X González, el Junior, ya para que no digan, parece que hay muchos que se están saliendo y van a formar este nuevo partido. No sé Gil Schwartz a dónde se vaya a quedar, en qué partido político, pero qué bueno pues que recapacitó. Gracias. En otra pregunta, la secretaria de Gobernación sostuvo una reunión con legisladores a la que se sumaron representantes de todos los partidos políticos. En la reunión se mostró apoyo para su gestión desde la formación de un frente común en contra del tráfico ilegal de armas en Estados Unidos a México. ¿Qué planteará este frente común y si ya hay acciones previstas? Rosa Isela dijo que iba a haber un frente común. Pues entiendo que eso fue lo que entiendo que la reunión iba a ser con legisladores de Morena, se sumaron otros legisladores de otros partidos y pues esto se supone es una de las cosas que se hablaron. Sí, supongo que hizo un llamado a que hubiera un frente común para evitar que entraran armas de Estados Unidos a México de manera ilegal. Estamos haciendo un trabajo. Recuerden que 75% de las armas incautadas en distintos operativos vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos pues es muy liberalizada la venta de armas, hay incluso ferias de armamento en distintos lugares donde se pueden comprar armas. Y hay pues grupos criminales en México que adquieren armas en Estados Unidos y que las pasan de manera ilegal a México. Entonces, así como Estados Unidos pide y vamos a cooperar y a coordinarnos con respeto a nuestras soberanías, que no entre tráfico de drogas de México a Estados Unidos, pues de igual manera, en su momento en el entendimiento bicentenario lo pidió el presidente López Obrador y nosotros vamos a insistir en el diálogo con el presidente Trump que se evite la entrada de armas de Estados Unidos a México. Que haya la vigilancia necesaria, porque estas armas pues terminan en manos de la delincuencia y al final lamentablemente pues terminan en personas asesinadas o en lesiones por disparo de arma de fuego. ¿Y qué decirle a los mexicanos sobre precisamente esta posición que tienen pues los partidos políticos, que ellos mismos lo dicen, no hay colores en este tema, no hay partidos políticos y al final hacen pues
una unión de México en la defensa hacia Estados Unidos. Pues qué bueno. En México hay diferencias políticas con diferentes actores, hay partidos políticos que defienden proyectos de nación distintos y hay formas de hacer política también distintas. Eso se llama democracia. A todos estos que están diciendo que en México no hay democracia y que hay autoritarismo, pues no habría libertad de expresión, no habría libertad de manifestación, de reunión, de publicación, hay libertades. Y hay posiciones distintas que se manifiestan no solo en las cámaras por la representación popular, sino libremente en las redes sociales, en los medios de comunicación. Entonces, en México hay democracia y hay diferentes posiciones políticas y se defienden esas posiciones y hay que defenderlas. Nosotros defendemos nuestro proyecto de nación que estamos encabezando. Pero hay temas en donde coincidimos. Todos coincidimos en que hay que defender, por ejemplo, el tratado comercial con Estados Unidos, o la gran mayoría. Entonces, ahí coincidimos. Ahora que hubo la reunión del Consejo de Seguridad, pues también coincidimos en que todos le tenemos que entrar de diferentes formas a encabezar la seguridad y la paz en cada uno de nuestros estados y en mi caso desde el gobierno de la República. Y ahora pues hay acuerdo también en hacer un frente común frente a esta posibilidad que yo ya la veo más remota de que se puedan imponer aranceles o tarifas, como se llama en Estados Unidos, a México por el tema de la migración o por el tema del tráfico de fentanilo. Entonces, qué bueno que así como hay diferencias, pues también hay entendimientos y que se haga este frente común frente a la defensa de nuestro país. Por cierto, hay muchos comentócratas que dicen lo contrario, casi que están llamando al intervencionismo. Hubo ahí un tuit de Cuadri que la verdad ya ni lo vamos a poner porque no vale la pena. Pero hay otros, leí hace poco, no voy a decir su nombre, pero de alguien que fue gobernador del Banco de México, que decía es que qué bueno que llegó el presidente Trump, porque así se va a debilitar internamente Morena. Así como que qué tiene que ver una cosa con la otra. Y además es como llamar a que desde Estados Unidos hay intervencionismo en las decisiones políticas de México. Muchos, pero qué bueno que ahora, pues en la reunión donde estuvo la secretaria de Gobernación en el Congreso, más bien manifestaran lo contrario. Me contó ahora Rosicela en el gabinete que incluso muchos de los senadores panistas plantearon que iban a hacer frente común con la presidenta. Entonces, en ese caso, pues qué bueno que lo planteen de esa manera, porque frente a la defensa, aunque tengamos diferencias en los modelos económicos, coincidimos en que el TEMEC es un instrumento que ayuda a nuestro país. Entonces, pues es bueno que haya esta manifestación por parte de la oposición. Y ya nada más retomando el tema sobre el Consejo Nacional de Seguridad, Presidenta, usted mencionó o hizo un llamado a los gobernadores de todo el país a estar presentes en temas de seguridad, que se comuniquen con sus fiscalías. Saber, esto no había sucedido en nuestro país, pero saber a qué acuerdos se alcanzaron ese día y a qué se comprometieron también los gobernadores. Pues las y los gobernadores se comprometieron a ayudar, a poner de su parte. Se tomaron varios acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad. A ver si Marcela después nos pasa los acuerdos para que los puedan tener. Tiene que ver con la orientación de los presupuestos de los fondos que van a seguridad, a los estados y a los municipios, y algunos otros acuerdos.
Y de mi parte hubo un llamado a que se asuma la coordinación de los gabinetes de seguridad. Es muy distinto cuando un gobernador o gobernadora encabeza los esfuerzos de seguridad. En nuestra visión, desde la atención a las causas y desde la acción que tienen que tener las policías estatales, las fiscalías estatales y los propios tribunales, a cuando lo delega, particularmente aquellos estados que tienen altos índices delictivos. Entonces nosotros vemos cada tanto en el gabinete de seguridad qué tanto participan los gobernadores en los gabinetes de construcción de la paz. Ayer estuvo, por ejemplo, el gobernador de Tabasco en la reunión de seguridad, aunque no hubo mañanera, sí hubo reunión de gabinete de seguridad. Y Javier May, por ejemplo, encabeza todos los días el gabinete y está presente incluso en los distintos territorios de su estado. Hay otros gobernadores y gobernadoras que van una vez a la semana, por ejemplo. Y para la seguridad hay que estar todos los días y hay que encabezar la coordinación. ¿Qué gobernadores no están realizando estas reuniones de seguridad? Pues ya lo presentamos, si quieren después. Algunos gobernadores de algunos estados y gobernadoras de estados que tienen altos índices delictivos y que no están participando todos los días. Buenos días, presidenta. Buenos días, Hans. Buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes. En el Estado de México hay una mina, Tizapa, que se encuentra en huelga desde agosto. De hecho, ya fue reconocida la huelga por parte de la instancia correspondiente. El problema ahí que están reclamando los mineros son aproximadamente entre 500 y 600, casi 600 mineros que trabajan, laboran en esta empresa, en esta minera que corresponde a Grupo Peñoles. El punto aquí es que ellos están pidiendo dentro de sus demandas la revisión del contrato colectivo. Ellos dicen que hubo una regresión al respecto porque pues en ese momento, como se le conoce, había un sindicato charro, así lo señalan ellos. Ellos han pedido también la revisión de el reparto de utilidades, en fin, derechos laborales que a su consideración hay una regresión por esta revisión del 2020-2021 y que pues en todo caso no se niegan, por supuesto, a pues que la Secretaría del Trabajo, que las instancias correspondientes incluso lo piden que intervengan en un tema de negociación de pláticas, que es como se debería de resolver. La empresa, señalan ellos, incluso está publicado ya en varios medios hace unos meses, donde la propia empresa se niega al respecto, se niega a darles espacio de plática, de negociación, y dicen que están contratando en contra de la propia ley pues trabajo de outsourcing por medio del esquema outsourcing. Habría que revisar todo esto, obvio que se señala que se está cuestionando, porque bueno, pues el desgaste siempre es a lo que le apuestan generalmente las empresas grandes como estas, y aunado a esto preguntarle, presidenta, bueno, pues si se pudiera revisar este caso. Le he dado seguimiento, de hecho he entrevistado a los mineros, y la pregunta también, usted hace unos días en este mismo tema de las minas dijo que se va a hacer una revisión también de las condiciones de trabajo en las minas, de que se esté cumpliendo, incluso porque hay muchas mineras canadienses en nuestro país. Ha habido reclamos incluso del tema ambiental, de los daños que se han causado. Preguntarle si se va a dar algún tipo de presentación de trabajo al respecto, de diagnóstico de cómo se lleva a cabo esto. Y lo voy a poner en claro, el tema del Tratado de Libre Comercio del TEMEC también se pudiera estar, se pudiera estar integrando este tema, a propósito de que por lo menos hasta ahorita está integrado por México, Canadá y Estados Unidos. Sería mi primer tema. Le comentamos a Marat sobre el caso para que pueda revisarlo, y también en la última reunión que estuve en Pasta de Conchos, ahí los mineros me plantearon esto. Ahí en particular en las minas de carbón hay muchas minas pequeñitas, hay minas grandes, pero también hay minas pequeñas, como era el caso del Pinabete,
y también es importante que se cumplan los derechos de los mineros, que pues es una profesión de alto riesgo, un trabajo, un oficio de alto riesgo. Entonces, se lo plantea Marat y lo está analizando para ver qué podemos hacer para proteger aún más a los mineros. Y por otro lado, sobre las minas canadienses, en efecto, me tocó hace ya muchos años en San Luis Potosí, cuando terminó el plantón de reforma, se hizo el 2006, se hizo el gobierno legítimo con el presidente López Obrador. Ahí hizo un gabinete del gobierno legítimo, a mí me tocó ser secretaria del Patrimonio Nacional. Y ahí se hizo la defensa en su momento, en el 2008, de la reforma que querían hacer Calderón para privatizar Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero también nos daba tareas territoriales el presidente. Entonces a mí me tocó estar en Querétaro y San Luis Potosí con Pedro Centeno, hoy diputado, en su momento director del ISSSTE. Y en aquella época pues íbamos a San Luis Potosí y estaba justamente el movimiento de la minera San Javier, una minera canadiense que terminó con el cerro que es el escudo, el Cerro de San Pedro, que es el escudo de San Luis Potosí. Ese cerro ya no existe. Recientemente, ahora que fui a San Luis Potosí, entre quienes nos recibieron en el aeropuerto estaba un compañero que tuvo que pedir asilo a Canadá por la persecución que tenía del entonces gobernador de San Luis Potosí, de Los Santos, creo que se llamaba, en contra de los activistas. Y desde entonces decíamos que las mineras canadienses pues tienen que cumplir lo que cumplen en Canadá, cualquier empresa, y es parte del tratado. Que se instale en México pues tiene que cumplir, claro, con las características legales de cada uno de los países, pero ambientalmente tiene que cumplir con lo mismo. Ahora la minera San Javier está por cerrarse ya se llama de otra manera, ya no es San Javier. Ahora que fui a San Luis Potosí, el gobernador me comentó pues que ya se requiere el cierre. Entonces le comenté justo a Alicia Bárcenas que se revisara, porque para cerrar una mina a cielo abierto pues requieren cumplir con todas las condicionantes ambientales que se plantearon en su momento. Entonces es lo laboral, son los trabajadores, y también es lo ambiental que deben de cumplir cualquier minera. Y está la revisión constitucional que mandó el presidente, que tiene que revisarse porque las minas a cielo abierto son diversas. Entonces hay que hacer una revisión en particular, como se presentó la reforma constitucional, pero sí, desde el Gobierno de la República vamos a garantizar lo que nos toca en los derechos laborales y la protección ambiental de las minas. Gracias, Presidenta. En otro tema, a propósito del tema migrante, ya sea por cuestiones laborales o por cuestiones de estudio, ya sea de un año, de medio año o de años que nuestros connacionales se encuentran en otro país, pues se requiere, y aquí usted mismo ha comentado que se está estructurando, así lo entendí, sobre la defensa de ellos, de ellas, ya sea en la condición que hayan llegado, ya sea por vía legal o incluso pues por otra vía. No quisiera yo mencionar porque también hay términos que son hasta ofensivos para la dignidad humana. Preguntarle sobre esta estructura jurídica. Creo que varios consulados, embajadas hacen un excelente trabajo. Algunos pues son más adelantados en el tema de proteger a nuestros connacionales, nuestras connacionales en cualquier otro lugar del mundo que no sea nuestro país, pero el refuerzo de, obviamente, porque las cosas cambian, el dinamismo de las relaciones internacionales van cambiando, los gobiernos cambian, ahora vemos pues este tema con Estados Unidos en el tema migratorio, y hay un caso especial. Preguntarle si próximamente se atenderá y se anunciará o
se dará información al respecto por parte de la Cancillería de cómo va esta defensa, más aún con todo lo que se viene en el reto, y ponerle un ejemplo de un caso de un estudiante, de Carlos Armando Romero Saucedo. Este estudiante, de hecho aquí tengo todos los datos, incluso ya han venido aquí a Atención Ciudadana, se les ha atendido y todo, nada más que se ha complicado bastante y por eso lo quiero exponer rápidamente. Es un estudiante que fue por intercambio estudiantil a Vancouver, Canadá, de la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México, en conjunto con GLED, Global Education Corp, es una institución o es una empresa que se dedica a este tipo de intercambios. Y bueno, la causa por la que se genera un problema, él viajó en este intercambio, aceptado los papeles, el pago que se hace, es que al solicitar servicios y beneficios, estas instituciones involucradas, eso es lo que se señala, y las personas responsables optaron por imputarle a este estudiante una acusación falsa de agresión sexual. Incluso actualmente he estado en comunicación con su hermana, ya no es una acusación sexual, es una acusación de tocamiento, es decir, han ido modificando esto, y la causa que ellos señalan es que por exigir ciertas condiciones que tenían que haber cumplido estas instituciones, esta empresa en comento, pues no se le ha permitido la salida de Vancouver, Canadá. Este es el problema. Él se mantiene en esta ciudad canadiense, pero sin ningún tipo de apoyo más allá de lo que pues a veces la buena voluntad hay. Ya ha respondido, a partir de que vinieron, ya ha respondido el consulado de nuestro país en Vancouver, pero solo les han sugerido pues que pueden ir a ONGs para pedir ayuda, tanto alimentación, tanto dónde quedarse, porque además este joven es todavía más agravante, no puede trabajar allá, está impedido precisamente por el tema del señalamiento. Entonces está atorado de que no se puede regresar a nuestro país, no puede resolver allá nada hasta que este proceso concluya, que se ha alargado de acuerdo a estos señalamientos que me hace su hermana y la mamá. Es importante el contexto de todo esto, Presidenta, no es menor, porque más allá de números, pues es lo que sufre la gente. El papá, los padres son adultos mayores, el papá se tuvo que ir allá con él, están tratando de salir adelante, les mandan dinero, es como si estuvieran precisamente en una cárcel donde tratan de subsistir. El consulado sí ha respondido, pero el fondo, que es el apoyo de un abogado, ese es el fondo, Presidenta. Entonces, eso es lo que yo quisiera preguntar. Sí, danos el nombre para que podamos apoyarle a través de Paulina, si quieres. Ayer estuve ayer o antes de ayer, con el canciller, con Juan Ramón de la Fuente. Él va a venir a una mañanera, no sé si la próxima semana, espero que sí, porque sale nuevamente. Él estuvo en distintos estados de la Unión Americana, viendo el funcionamiento de los consulados, hablando también con las organizaciones o los organismos de Estados Unidos que tienen a su cargo la deportación de un ciudadano que no es estadounidense, y aparte en otras actividades, también incluso hablando con empresarios mexicanos allá. Particularmente en Estados Unidos estamos fortaleciendo el apoyo legal, estamos fortaleciendo los consulados y en particular el apoyo legal. Vamos a ver el tema de Canadá también. Hay reglas para la deportación de un ciudadano o ciudadana mexicana a México. No es así de que los detenga la policía y los pone en la frontera ese mismo día. Hay normas, hay reglas que se tienen que cumplir y razones por las cuales son deportados. Entonces, esta información se la vamos a dar a todos los paisanos y paisanas allá, los mexicanos y mexicanas, y que tengan el número de teléfono, incluso hay una aplicación telefónica de los consulados para que puedan ser atendidos en caso de que sean sujetos de una deportación. Aparte de lo que evidentemente nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos allá, y por eso los videos de la importancia de las y los mexicanos en Estados Unidos. 7 de cada 10 trabajadores del campo
tienen origen mexicano de primera o de segunda generación, es decir, o nacieron en México o son hijos e hijas de mexicanos. Es decir, si no hubiera esos trabajadores, no habría comida en la mesa de los estadounidenses. Y también hay empresarios y hay trabajadores de la construcción y de fábricas que si no estuvieran allá, pues la economía de Estados Unidos sufriría graves problemas. Pero de todas maneras, si llega a haber una deportación, nosotros nos estamos preparando en México para darle la bienvenida a los mexicanos y mexicanas que tengan todo lo que requieran y también el apoyo legal en Estados Unidos para que sepan en qué condiciones y qué tiene que ocurrir en caso de que los puedan deportar o garantizarles sus derechos para que ellos digan, este es mi derecho y de esta manera no puede ser. Entonces, estamos trabajando en todo ello y en particular en el caso de Canadá de este chico lo revisamos. Gracias, Presidenta. Y por último… Los 4 nombramientos que hizo ayer de mexicanos titulares en el exterior, ¿nos podrá dar algún comentario al respecto, entre ellos el exgobernador Ortega? Sí, había un nombramiento que estaba desde marzo, embajador de Jordania, creo. 2 mujeres del Servicio Exterior, que son nombradas cónsules, y Rutilio Escandón, que va de cónsul a Miami. Rutilio, pues es, además de ser un compañero que viene con nosotros del movimiento de toda la vida, tiene la capacidad, si es que se dan circunstancias especiales, pues de apoyar a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Miami. Entonces, puede como un acuerdo. Por último, Presidenta, y otro de los casos que hemos revisado es también se ha recurrido aquí a Palacio Nacional, es el tema de una paciente que desafortunadamente pues quedó con la necesidad de un respirador, tener la ayuda de un respirador. Ella se encuentra en el Hospital General. En el Hospital General ya lleva prácticamente 2 años y no ha podido salir hacia su hogar, pues con estas condiciones que desafortunadamente por cuestiones francamente pues que rebasan ya también la capacidad de lo que se puede hacer por alguien cuando cae en algún mal, pues no ha podido conseguir un respirador para que se pueda ir a su casa y pues qué sé yo, pues tratar de tener una vida lo más digna que se pueda. Ha quedado pues en el hospital. Generalmente, pues en estos casos yo he investigado y nos comentaban que es obviamente mucho más el riesgo que tiene ella, cualquier persona que se quede en un hospital más tiempo, pues las propias condiciones pues son extremas porque pues por todo lo que tiene que atender un hospital. Yo preguntarle, Presidenta, en estos casos, ¿cómo se recurre? El tipo, porque un aparato de estos pues son costosos, no son algo que se pueda comprar como alguna otra cosa, e incluso CONACYT en su momento creó este tipo de cosas precisamente a partir de la pandemia. ¿Y cuáles son los caminos? Muchas veces la gente no lo sabe. Aquí ya se ha canalizado, pero dicen que es imposible atender este caso. La verdad es que se ha atorado mucho ahí, y preguntarle cuál es el tipo de atención. Y por último, ya en otro de los temas, ya se lo preguntaron, pero yo quisiera ahí preguntar que sea quizá más específica en su respuesta. Usted es considerada la 4ª mujer más poderosa del mundo por parte de la revista Forbes. Ya ha venido un pues nombramiento de usted y de reconocimiento a nivel mundial. Usted ha respondido pues que es un tema de que el poder es humildad, tal cual como se ha ejercido. A mí no me queda la menor duda, más allá de lo que se diga o que no y los ataques. ¿Qué le diría a usted a las niñas, a las jóvenes, en este sentido? Porque bueno, se está difundiendo obviamente en los medios y en las redes
Y yo preguntarle, por ejemplo, y se lo digo en un tema personal, aunque pues eso también luego genera crítica, mi sobrina me decía, es que yo quiero ser presidente un día. Entonces, no es el caso nada más de alguien cercano a mí. Lo estamos viendo en las redes, en un video que ya se pasó aquí. Creo que eso es una forma también de liberación, y que hemos tenido grandes deportistas, seguimos teniendo grandes deportistas, me refiero ya incluso con medallas ya consolidadas, ¿no? O científicos, bueno, usted ha sido reconocida como científica. ¿Qué mensaje le daría si una niña le preguntara qué se siente o de qué sirve ser considerada la cuarta mujer más poderosa del mundo? Y que aquí llegó a decir el presidente López Obrador en su momento, y va a ser la presidenta la mejor del mundo. ¿Qué le diría a las niñas? ¿Qué mensaje concreto les diría si le preguntaran eso? Y le agradezco la oportunidad. Bueno, sobre el caso del respirador, en la pandemia dábamos esta posibilidad de que se fueran a su casa con apoyo. Vamos a ver este caso porque no se ha podido dar y poderla apoyar. Si se apoyó en la pandemia, pues se puede mantener este apoyo en particular. Entonces, si nos das el nombre a través de Atención Ciudadana para poder apoyarla. El ser la primera mujer presidenta es un símbolo. Ahora, no se debe quedar solo en el símbolo, en la protección de los derechos de las mujeres. Tenemos, como ya lo hicimos, pues llevamos a las mujeres a la Constitución. El otro día escuchaba, lo vi en las redes, a esta joven que entrevistó en su momento al presidente López Obrador y después me entrevistó a mí, Ina creo que se llama, ¿no? Que decía, la Constitución mexicana es la más feminista de todas después de esta reforma. Y sí, la otra manera en que yo lo dije es las mujeres llegamos a la Constitución y ahora ya se aprobaron todas las leyes secundarias que enviamos. Ahora se trata de que todo eso se cumpla, que no se quede en letra muerta. Por eso es no solo que llegue una mujer, sino qué significa también en la protección de los derechos de las mujeres que llegue una mujer a la presidencia. Pero es un símbolo. ¿Y en qué sentido lo digo? Y lo veo en las jóvenes cuando vamos a las asambleas, en los eventos. Estuve hace unos días en Puebla en un evento de jóvenes del Instituto Politécnico Nacional y yo veo las jóvenes que se entusiasman cuando se dice primera mujer presidenta. Los hombres también, no solamente las mujeres. Es un símbolo en el sentido de que a las mujeres crecimos, por lo menos en mi generación y más en la generación de mi madre y de mi abuela, crecimos con que nosotras teníamos limitada nuestra participación, no solo en política, sino también en espacios de la vida pública, más allá incluso en la vida privada, y que teníamos ciertas obligaciones como madres, como abuelas, como amas de casa, en donde a las mujeres les recaía el trabajo del hogar. Pero sobre todo esta idea de que las mujeres ni en los sueños, de hecho hay un video por ahí que es de Estados Unidos de muchas niñas que dicen las mujeres tenemos derecho a soñar y no, se nos niega la posibilidad, hay un gap, le dicen en inglés, un espacio en donde ni siquiera se nos permite soñar. Es decir, ya no solamente están minados nuestros derechos, sino que culturalmente y en la perspectiva de la vida de una niña, pues parece como que no puede ser otra cosa más que ciertas profesiones, ciertos oficios, o ya en épocas anteriores que no podías estudiar o que no podías ni siquiera hacer algo más que ser ama de casa. Y el que llegue una mujer a la presidencia, además con el reconocimiento, y no es personal, es un movimiento de transformación.
representamos un movimiento de transformación en el país. Por eso yo digo, es tiempo de transformación y tiempo de mujeres. Pero este momento que estamos viviendo es un reconocimiento de la dignidad de nuestro pueblo, del pueblo de México, que fue discriminado por todo el periodo neoliberal y antes, y que hoy reivindicamos con la reivindicación de nuestra historia, pero también la reivindicación de que las mujeres podemos soñar, no solo ser lo que queramos ser, sino tenemos derecho a soñar. Y eso es muy poderoso en una sociedad, muy poderoso, porque empodera a las niñas, a las jóvenes, y dice tenemos derechos. Y a los varones, y no hablemos hoy de la diversidad, en otra ocasión si quieren hablamos de la diversidad, pero a los varones, a los niños, a los jóvenes, pues también es una enseñanza de que las mujeres estamos en el mismo nivel, que no hay más y menos por el solo hecho de haber nacido mujer o haber nacido hombre. Entonces es algo muy poderoso, pero no en la persona, sino para el país. Y esa es parte de la transformación. Durante un tiempo, si recuerdan, decían, no, es que la cuarta transformación no reconoce los derechos de las mujeres. No es un tema que le interese a la cuarta transformación. Y hoy, pues es los derechos de todos y de todas. La época en que eran considerados mercancías, privilegios, o de la discriminación, del clasismo, del racismo, del machismo, quedó atrás. Y hoy estamos construyendo un país igualitario, en donde claro que el esfuerzo personal cuenta, porque también es pero nosotros no valoramos ni el dinero, ni el poder, ni la fama como el espacio de realización de una persona. La realización de una persona está en el trabajo por los demás. Entonces sí es un símbolo y representamos un símbolo. Por eso a mí lo que me gusta decir no es personal. Por eso llegamos todas y hay presidentas en todos lados de la sociedad. Bueno, cerramos con esto. Vamos al cierre de Suave Patria. Ya cerramos hoy. Gracias, presidenta. El lunes. Con su permiso. Nacomichún, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Sen-Sabi, una variante del mixteco que se habla en el estado de Oaxaca. Hoy en nuestra Suave Patria vamos a retomar un caso, una historia que se vio en redes sociales. Es la historia del viaje que hizo mamá Mimi, una cocinera originaria de Matadamas, Etla, estado de Oaxaca. Ella, junto con su esposo, viajaron al otro lado del mundo, a Japón, para ser más concretos, donde llevó a cabo toda nuestra cultura a través de los manjares oaxaqueños. Esto fue gracias también a la colaboración de cocineros y cocineras japoneses, que también ella les dio un poquito de las estrategias que tenemos aquí nosotros en la cocina tradicional. Si me lo permite, presidenta, veamos la cápsula. Ella es Mimi. Junto a su esposo tienen un restaurante de comida tradicional oaxaqueña en Matadamas, Soledad, Etla. Este año se volvió viral en TikTok gracias a los videos que publicó de su viaje a Japón. Mimi viajó con su familia por invitación de un chef mexicano para mostrar las delicias de la comida oaxaqueña tradicional del otro lado del mundo. Cocinamos, hicimos el horno, fueron a traer hongos también para hacer el amarillo de hongos, fueron a cazar el venado, los chefs de ahí del Hokkaido pues ayudándonos a picar la verdura para el consomé, viendo qué más íbamos a hacer. Al final del día decían mamá Mimi,
estuvo delicioso. La verdad me quedo con eso de que me hayan llamado Mamá Mimi y que esa cultura que tienen ellos, ese respeto, también yo lo valoré mucho. Al momento ya no éramos desconocidos, nos integramos a Oaxaca, Japón, Japón, Oaxaca. Somos cocineras tradicionales, pero también llevamos el corazón bien puesto en Oaxaca, que yo siempre he dicho que cuando yo cocino y prueban la comida, es como llevar un pedacito de Oaxaca en su corazón. Porque Oaxaca lo da todo, Oaxaca da cariño, los abraza, los quiere, al mismo tiempo los acobija con ese cariño de textiles, de hermandad, de todo lo que tenemos en Oaxaca. Para mí sí es un orgullo cocinar cocina mexicana y más que nada oaxaqueño. Siéntanse acogidas por esta gastronomía mexicana que tenemos, siéntanse orgullosas de cocinar siempre lo mexicano. Y al momento de mostrarlo, muéstrenlo con pasión, con cariño. Siéntanlo suyo, sientan a México siempre, siempre suyo. ¿Quién no está orgulloso de nuestra comida? Es rica, es saludable, pero también une corazones más allá de las fronteras. Para que el mundo sepa, nuestras cocineras tradicionales son guardianas de una tradición milenaria aquí en el pueblo de México. Por eso, desde Palacio Nacional les decimos ñuna, ñusa, achacacho, tabintio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Hoy hay asamblea del IMSS y luego vamos a Chichén Itzá. Mañana vamos a inaugurar el tramo del Tren Maya de Escárcega a Chetumal y el domingo a la celebración de 1 año del Tren Maya. Gracias. No, ¿cómo creen? No. Él está contento ahí en su rancho, en su casa, ranchito, en su casa. No hay que molestarlo, ¿cómo creen? Gracias a todos y a todas.